Buenas tardes, bienvenidos. Gracias. Qué alegría poder abrazar a... ¿Qué hace ese hombre? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Qué gusto. Un pepinillo parece todo de verde, muy lindo. Sí, sí, claro. Pero bueno, dele, pegue. Yo tengo... Pero es una alegría verlo, es una alegría verlo. Igualmente. Lo estaba esperando, Pepe, la verdad, el compañero ha lamentado su ausencia. Lo que disfrutó Carolina, con lo que disfrutó, porque ella lo disfruta. No, parece claro. que no, pero interiormente disfruta todo. Ella es una lady, Sí, nunca sí, no, hizo claro. ningún comentario al respecto. Usted está difamando, Pole. Bueno, compañeros, muchas gracias por este encuentro y en el caso de Pepe, un reencuentro. Nos vamos al Estadio Centenario nosotros antes de que lleguen los jugadores y allí la primera en llegar es Magdalena Correa. Con ella estaremos en instantes nada más. Ya está en estudios el doctor Óscar López Goldaracena, con quien vamos a hablar, obviamente, mucha relación con el tema. Vamos a hablar del planteo de Cabildo Abierto. Manini Ríos, concretamente, que volvió a plantearlo en el Senado en la media hora previa. Esto de reinstaurar la ley de caducidad o la pretensión punitiva del Estado. Este tema que está en debate se abarcó un poco la agenda. Lo vamos a hablar con Óscar López Goldaracena. Después está la visita nuevamente de Álvaro Padrón. ¿Se acuerda? Álvaro Padrón dijo, tengamos un poco no sé, habría que palabra ponerle, no me acuerdo la que usó él, pero sobre la salida de Talvi. Sí, sí. Me da pena que se vaya este hombre. Bueno, vamos a seguir analizando lo que pasó todos estos días. Después de la salida de Talvi llegó la carta al Senado. Se votó hoy de mañana, ¿no? Se votó hoy de mañana. La renuncia a la banca y el subsidio como legislador. Y el subsidio, que bueno, que no es menor, ¿no? Renunciar también al subsidio. Bueno, y después vamos a tener también el mismo video que pasaron ustedes, quizá vaya llegando información de la brutal explosión de Beirut, Claro. que lo vimos recién, impactantes imágenes, tal como decía Irazábal, ¿no? No se sabe muy bien qué es, aparentemente es una fábrica de explosivos, pero la deflagración es muy particular, tiene varios colores, va a haber que ver un poco qué tipo de explosión, qué tipo de... Sí. ¿Qué fue se lo habla de una onda expansiva de 7 kilómetros, Bueno, por ¿no? eso Los se vio... daños todavía no están calculados, obviamente. Sí. Se la vio, la onda expansiva, literalmente se la vio, un poder, la deflagración importante, ¿no? Vamos a estar atentos y vamos a estar atentos a material que siga llegando a lo largo del programa, ¿verdad? Sí. Esta tarde es una tarde justamente donde vamos a tener compañeros que van a estar dedicados especialmente a actualizarnos sobre ese tema. Después vamos a tener a Vero Chevalier con el trabajo de Vet Case, que son dos veterinarios jóvenes que trabajan con las mascotas, cosas especiales. Hay amores por las mascotas. ¿Usted tiene animal, Pepe? A mí me pregunta, pues, sí, tengo a Alex. Un día le voy a traer perrito, una foto. ¿no? Le voy a mostrar la foto de Alex. ¿Es un perro pequeño o un perro Es de gran el perrito de porte? las hijas, en realidad, no es de Pepe, es de las hijas. No, claro. Perro de apartamento, un perro chiquito. Bueno. Pero Yo divino, tengo una gata. Divino. Usted tiene un felino, Yo usted tengo eligió una el felino. gata. Muy Sí, bien. sí. Yo no, mi hijo más chico. O sea que ustedes no tienen animal. O sea, ustedes nada. O sea, uno vio cómo es esto, ¿no? O sea, Uno se al encarga del final, trabajo duro de bajarlo, de darle de el comer. trabajo duro de tener la Comprar la mascota. ración. Claro, conozco esa... Pagar la veterinaria. Exacto. Sí, Y claro. cuando te vas temprano, ¿quién le dio de comer a los Claro, perros? Nadie. sí. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a tener ese caso y después vamos a tener Lucía Soria, que nos va a enseñar a cocinar con coliflor, que es algo que la gente tiene cierto rechazo, pero ella propone escuchar esto de hoy porque parece que es interesante. No estoy muy convencida. Y yo tampoco, pero hay que Pero escucharla, hay porque que a mí Lucía escucharla. Soria me No, convenció, con varias cosas me convenció. ¿Les puedo pasar un pique? A ver. Coliflor al horno, cortado como si fuera un hongo en rodajas. Ajá. Sí. Un poquito de aceite de oliva, espectacular. Así al horno y nada más. Así al horno. Grillas, Lucía así. Soria defendería mi posición porque ella es la que dice que hay que cocinar al horno las verduras. Hervir el coliflor, no Por queda Dios. nadie vivo en No la queda casa. ni Alex, No queda ni Alex ni queda nadie en la en el casa. edificio, No no hay queda vecino nadie. que te No, por perdone. eso, por queda favor. muy rico, sí, queda muy rico. Voy a probar Probá. Carolina. Horno, aceite de oliva, rodajas. Sí. Como si fueran unas papas al horno. Exacto, Pero y en queda este caso, crocante, mantiene el sabor, está muy bueno. mirá las cosas que sabe la Carolina. Además, el otro la mira como diciendo, ¿y por qué no habla usted de esas cosas? Claro. Porque ella Gracias. dice que lo hace, dale yo la Gracias, receta. Carolina. Solo me quedó por saber el nombre del felino. ¿El mío? Sí. Vanish. Ah, qué Desaparecer, ¿no? En Sí. inglés, como fumarse. Vanish. Vanish.
Así son los gatos. Sí. Sí, Se está bien. fuman. Que además es tan suyo como nada, porque los gatos tienen su propia personalidad. Gracias a los dos nos esfumamos. Abrazo luego. grande. Placer. Buen programa. Bueno, nosotros nos vamos con el subsecretario nacional de Deporte que está de la mano de Bagui Correa. Bagui Correa lo exprime. Eso es lo que a usted le preocupa. No. A mí Bagui Correa lo exprime. Hoy tiene un tabaco bordó con florcitas. Veramos. Ya la vi de mañana, no sé si se cambia. Al estadio, ese mismo. Bordó con florcitas. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Hola, Magdalena. Se ve que está disfrutando el día como una salvaje ahí. ¿Cómo Ya andan? le sacaron fotos tomando sol el otro día. La verdad que estar así, sí, la divina de Andrea de Armas, un beso enorme Sí. para ella, una colega también de Radio Nacional que, bueno, está allí siempre pendiente de Radio Uruguay, no quiero errarle a los medios de comunicación. Pero bueno, hoy estuvimos de nuevo en la cobertura en el túnel juntas, con otras colegas también, como Resina, así que un beso grande para toda esa barra de los tentados. Ahora, miren lo que es este día, esta jornada, ojalá sí se mantenga para el próximo domingo, o bueno, no sé qué piensan las autoridades al respecto, porque ustedes saben que el próximo fin de semana se reanuda el fútbol, la actividad futbolística en nuestro país, se retoma el torneo uruguayo y bueno, nos habíamos quedado con poquitas fechas, vamos a ver qué es lo que sucede, pero de hecho hubo todo un proceso y ayer, para darle cierre de alguna manera a lo que es el clásico del próximo fin de semana, hubo una reunión con las autoridades del Ministerio del Interior. Esto, bueno, para ver de qué manera se va a desarrollar ese operativo que va a tener a casi 500 funcionarios policiales brindando tareas de patrullaje principalmente para evitar aglomeraciones, para evitar ciertos altercados que se pueden dar en los diferentes puntos de Montevideo y también del resto del país. Así que rápidamente le damos la bienvenida a Pablo Ferreri, subsecretario nacional del Deporte, que le agradecemos muchísimo. Se vino hasta las instalaciones del Estadio Centenario. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Qué es lo que, más allá de lo que están instando las autoridades a que, bueno, el clásico se disfrute cada uno en su hogar, mirándolo a través de la televisión, a través, si no me equivoco, Antel también lo va a estar transmitiendo? ¿Qué otra información se le puede brindar a la población para dar garantías también de la seguridad pública? Hola Maggie, ¿cómo estás? Bueno, saludos a los que están en el piso. Realmente lo que pasó ayer es muy importante porque es la culminación de un trabajo que venía manejando la Secretaría Nacional del Deporte junto con el Ministerio de Salud Pública y el Comité de Expertos, ya que está volviendo el deporte. Desde el 13 de marzo había una recomendación a no realizar actividades físicas y desde el 24 de abril estamos recibiendo los protocolos de todas las federaciones y el 15 de mayo empezamos a liberar varios deportes al aire libre individual, atletismo, canotaje, vela, remo, tenis, después el tenis doble. Y después empezamos con los colectivos, la liga ya está jugando, el hockey ya está jugando, otros deportes al aire libre también, y faltaba la liga universitaria en fútbol y el fútbol senior también. Faltaba el fútbol profesional y bueno, como justo la primera fecha, que es a partir del 8 de agosto, al otro día, el 9, se está jugando el clásico, había que tener una reunión con el Ministerio del Interior respecto a las medidas de seguridad para prevenir lo que tú acabas de decir, que no haya aglomeraciones cerca, en el Ombú para Peñarol, por ejemplo, cerca de 8 de octubre por el tema de Nacional. Y bueno, nos explicó ayer el ministro, junto con su comando, el operativo que van a hacer, y el operativo ya supone 490 efectivos involucrados, haciendo un área de circunscripción de seguridad desde San José, Canelones, y terminando acá en el estadio, con un vallado perimetral respecto a los vehículos y luego un vallado para lo que son las personas. Y bueno, esperemos que sea una fiesta vista, como tú también decís y todos estamos diciendo, desde la casa, donde tenemos que estar ahora, ya que todos estos deportes que acabamos de mencionar son sin público. Ferreri, me imagino, ¿no? El hincha, el fanático, el que dice, bueno, por lo menos me gustaría salir a la calle a ver pasar el ómnibus de mi equipo. ¿Eso también se está exhortando a que no se haga? Eso no solo se está exhortando, sino que tampoco el recorrido va a ser dado a conocer por parte de los clubes y las comisiones de seguridad de cada uno de ellos, junto con el Ministerio del Interior. Y de hecho que si alguno es bastante astuto como para darse cuenta por dónde va a venir, ya hay previsto dos cambios de recorridos, o hasta 3. Así que es eso, evitar aglomeraciones, disfrutarlo cada uno en su casa, con su familia, con algún amigo, sin aglomerarse.
y bueno, esperando que sea una fiesta y disfrutar de que el Uruguay está volviendo al deporte. De hecho, de otros países nos están preguntando cómo hacer torneos acá en el Uruguay, cómo venir equipos extranjeros a entrenar, a realizar pretemporadas. Uruguay está siendo distinguido no solo por todos los aspectos de la emergencia sanitaria y el tratamiento de la misma a nivel general, sino también en el deporte. Ya nos vamos a meter también con ese tema, pero me interesa para darle un poco de cierre a lo que es este clásico, por lo menos el reinicio, la reanudación de la actividad futbolística. ¿Cuándo está previsto que se pueda volver a las canchas, el público, que se pueda ir a ver un partido de fútbol, teniendo en cuenta que hay locaciones como el Estadio Centenario, lugares que son muy amplios, que bueno, reabren los teatros, los cines, ¿por qué no el público también a las canchas? Bueno, Maggie, como tú sabés, la Secretaría Nacional de Deporte no es la autoridad sanitaria, sino que articula entre las federaciones. Bueno, pero es como un trabajo que se viene realizando en conjunto. Se viene realizando en conjunto, el Ministerio de Salud Pública lo avala los protocolos y luego se pasa al GACH, que es el Grupo de Asesor Científico Honorario, y asesora a la presidencia y de ahí se decide. Lo que se está tramitando hoy son todos aquellos deportes sin público, el tema del público está bastante lejano y hasta que no se liberen todos los deportes en sí sin público, como que eso queda a la espera. No debemos todavía ilusionarnos con el público, hay que esperar un poquito, tenemos que disfrutar de esto ahora. ¿Se estima entonces que de acá a fin de año bajan las posibilidades? Mirá, esto es muy dinámico. Del 13 de marzo al 24 de abril nadie esperaba que pudiéramos liberar actividades y de hecho desde el 15 de mayo se están liberando, o sea que yo no descarto ningún escenario positivo, pero no me gusta tampoco generar una falsa expectativa y esperar que alguien suponga que dentro de breve tiempo tengamos el público. Prefiero que sepamos transitar esta realidad. A lo largo de estos días se hicieron hisopados aleatorios, si no me equivoco, a planteles, a cuerpos técnicos, demás. ¿Cómo fue todo eso y si se va a mantener a lo largo de estos días? Mira, eso viene bien que me lo preguntes, porque los resultados están siendo por suerte negativos, pero de hecho no es una exigencia obligatoria del Ministerio de Salud Pública respecto a estos protocolos. Es una autoexigencia que se puso la Asociación Uruguaya de Fútbol, que nos parece bien. De hecho, había en cada fase que se iban terminando, había un hisopado para todo el plantel, pero luego de la recomendación de Salud Pública se hicieron al comienzo y ahora al final. Como te digo, Salud Pública prefiere que se haga eso cuando haya síntomas y no gastar en tanta cosa que es onerosa para la Asociación Uruguaya de Fútbol y los clubes. Ahora, si en estos hisopados que se están haciendo voluntariamente, de alguna manera como lo señala, dieran positivo, ¿se suspende la actividad automáticamente o se toman medidas y bueno, se ve la posibilidad de reanudarlo desde otro lugar? Mirá, se toman medidas y hay que analizar el caso en particular, cómo sucede, hay que hablar si es un positivo o son varios casos positivos. En el caso de que se dé, obviamente Salud Pública va a tomarle hisopados a todas las personas que estuvieron rodeadas a la misma, sea planteles, cuerpo técnico y el rival o en su caso un entrenamiento directamente en su club. No es que esté previsto o no previsto el cese del campeonato o la suspensión del campeonato. Simplemente hay que esperar que acontezca, ojalá que no, pero si llega a acontecer, evaluar la situación y ahí de repente ver otras variantes. Ferrari, mencionó hace un ratito que hay torneos internacionales que están interesados en poder desarrollar parte de esa actividad en nuestro país. La Libertadores será uno de esos torneos. En su momento se había descartado, se siguen por lo menos los vínculos, los contactos, se mantiene ese diálogo para ver si existe la posibilidad de venir a Uruguay. Bueno, Uruguay, el gobierno, como todas las cosas que estamos trabajando acá en la pandemia, tratamos todos los temas con seriedad y análisis cuando caigan formalmente. No estamos cerrados a nada, simplemente que el planteo formal de la Asociación Uruguaya de Fútbol respecto de lo que vendría a ser la Conmebol, el planteo de la Libertadores, no ha llegado. Sabemos lo que pasa, estamos todo el día en esto y vemos los portales que se anuncian fechas, pero todavía no ha habido respecto del Uruguay ningún planteo formal. Lo que sí nosotros, obviamente, atenemos a lo que hacen las autoridades sanitarias, que es que las personas que entran al Uruguay como extranjeros, al no ser uruguayos o residentes legales, tienen que entrar como extranjeros con un hisopado mínimo negativo de 72 horas antes, estar 7 días y a los 7 días de cuarentena en un domicilio denunciado, tienen que hacerse un hisopado que dé negativo. Eso es lo que está hoy, pero como te decía, es tan dinámico que quizás tengamos otras circunstancias y requerimientos. Ferrari, aprovechando que estamos en la tribuna olímpica del Estadio Centenario, pero del lado de afuera, un mensaje a los televidentes de cara a lo que va a ser el clásico del próximo domingo, tener en cuenta algunos de los aspectos que señaló más temprano.
Bueno, sí, ni que hablar, que tengan previsto que estamos volviendo, que es una alegría que el deporte esté volviendo, y el deporte principal, el fútbol, que es lo que a mucha gente y a todos nos gusta. Disfrutémoslo de la casa. Podría haber sido otra circunstancia de no estar volviendo a ver fútbol y por suerte, ya te decía, cadenas internacionales están viniendo a tomar tomas en el día de hoy. Yo pasé hoy temprano y había expectativa a nivel regional por qué Uruguay está haciendo bien las cosas y bueno, disfrutemos de eso, pero desde nuestra casa. Muchas gracias. Gracias a ti, Manu. Y que además, más allá que no va a haber público, saben ustedes que Nacional es locatario y por eso va a realizar algo distinto en las tribunas. Ustedes saben que los hinchas pudieron comprar de alguna manera una entrada simbólica y va a haber una fotografía de cada uno de los hinchas que participaron entonces de esta iniciativa del Club Nacional de Fútbol. No voy a contar dónde va a estar la mía. Nos despedimos, compañeros. Siguen ustedes con más de La Tarde en Casa. Muy bien, se viene nomás. Está todo clarito. Amigos, yo tengo una cosa para contarles. Cuando hagan sus compras, fíjense que diga por allí, siempre lo dice Industria Uruguaya. Cada vez que compras productos de acá, estás defendiendo al país. Además, Industria Uruguaya es igual a más fuentes de trabajo. No hace falta decir más. Apoyan queso rallado artesano, naturalmente artesano, condimentos Hidalgo, productos de nobleza, bolsas para residuos Herradura, fuertes y resistentes y masa madre, sanas delicias para todos los momentos del día. Bien, estamos recibiendo en este momento, procesando la información que llega desde Beirut. Agradecemos la presencia de nuestro invitado. Por favor, gracias así que vamos a ir matizando ambas informaciones. Por ahora solo podemos decir que fueron 2 las explosiones. Primero fue un incendio y luego una explosión que el gobernador de Beirut, Marwan Aboud, dice que ya se perdió el contacto con los bomberos que reaccionaron primero que nada al incendio. Por lo tanto, hay presunción de que se hayan convertido en víctimas. En el hospital Dieu se avisa que ya no pueden recibir más heridos. Tienen hasta este momento 500 y la mayoría de ellos necesitan cirugía. Por lo tanto, están en el borde de lo que ya pueden admitir. El director general de Seguridad Pública ha dicho que este material no son fuegos de artificio, que es un material altamente explosivo, que estaba en depósito porque habría sido confiscado hace ya bastante tiempo. Todas las imágenes que llegan hablan de una deflagración enorme. No tenemos más información porque hasta ahora todo esto que les estamos diciendo está sujeto a confirmaciones ulteriores. Sí, que sabemos que puede haber muchas víctimas y de hecho en algunos lugares, como les decíamos recién, ya no se admiten más personas heridas. Hay imágenes en las que aparece ya todo el terreno destruido y lo que parecen ser restos humanos. Sí, además ya es de noche, o sea que hay que combatir esto en la noche, porque esto seguramente quedó sin luz. Debe ser un caos auténtico ahí en esta zona. Pero hoy decíamos, y lo dice ahora esta autoridad allí en Beirut, que es un material altamente explosivo, que no se dice qué es. No se dice qué es. Se descartaría de que sea un material de índole nuclear, porque si bien tiene una nube en forma de hongo, cosa que a todos nosotros nos retrotrae obviamente a la atómica, algunos especulan que esa explosión, estoy leyendo, debe ser de índole nuclear debido a esta nube en forma de hongo. Pero Dan Caseta en 2015 ya explicó, @DanCaseta, las nubes en forma de hongo no son igual, no significan siempre uso de armas nucleares. Estamos en vivo, estas imágenes que estamos viendo, como dice Nano, son de la noche de Beirut. Estamos levantando, como ustedes ven, el ángulo inferior izquierdo, el logo es de la cadena Al Jazeera. Esta es la explosión y este es el incendio que todavía queda y el humo que se ve en la noche. Se presumen muchas personas heridas. Son absolutamente desoladores los daños en edificios que quedaron en pie. Así que, bueno, la información de esta jornada seguramente estará teñida por todo lo que venga desde allí. Es algo que empezó en el puerto, pero que luego tomó una serie de terrenos y territorios
que todavía están por delimitarse. El impacto de la deflagración en un edificio lindero, literalmente, es... Lo levanta. Y no se lo ve más. No se lo ve más, exacto. Literalmente es grande lo que sucedió allí. Así que Bien. bueno, veremos esta noche o en el transcurso de la tarde lo que irá llegando. Nos venimos a un terreno más pequeño, ¿te parece? Sí, claro que sí. Y le agradecemos el tiempo de espera al doctor Óscar López Goldaracena, así como también el habernos atendido tantas veces en tiempo de pandemia por vía Zoom. Tenerlo acá es un gusto. Muchas gracias, un gusto para mí. Lo primero, mi solidaridad con las víctimas, Claro que con sí. los familiares, con el pueblo de Beirut. Estos hechos mueven y nos llama a la reflexión, ¿verdad? Es decir, valoremos la vida, de eso se trata. Valoremos la paz, de eso se trata. Valoremos el derecho, De eso se que es trata. el que genera la paz. Va llegando Es el que de lo genera la macro a lo paz. micro. Exacto. Está haciendo unos círculos concéntricos que terminan en el derecho. Es así, termina en el derecho. Bien. Termina en el derecho. El derecho es lo que nos permite tener un contrato social que nos habilita a una vida de respeto. El Estado de Derecho, ya que empezamos por ese tema, el Estado de Derecho es la institucionalidad que nos damos como organización social, como organización política, nuestro Estado, enmarcado en el derecho, normas de convivencia obligatorias, imperativas. Y acá viene el primer tema en relación a estas propuestas que se han realizado en las últimas horas, ¿verdad? El Estado de Derecho, el derecho, no se agota en las normas nacionales, no se agota en las normas de nuestro derecho interno. Por el contrario, existen normas, principios jurídicos que están por encima de la soberanía de los estados, obligatorios, imperativos para con los estados, para con todos los habitantes del mundo. Bien. Que nos obligan a determinadas conductas, que nos prohíben determinadas conductas, que limitan la soberanía de los estados. Normas que se encuentran, para ser gráfico, en el vértice piramidal de todo ordenamiento jurídico. Perfecto. Una de esas normas, por citar una, ¿verdad?, son las normas de protección de los derechos humanos. Las normas internacionales y los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos son normas que tienen esa naturaleza. A tal punto de que cualquier convenio entre estados que vaya contra esas normas es nulo, lo dice el propio derecho. O sea, el derecho condiciona las respuestas políticas, no se puede hacer lo que se quiera. Bien. No se puede, por ejemplo, proponer restablecer la esclavitud, por poner un ejemplo. Por ejemplo. O matar arbitrariamente, no se puede, lo está prohibiendo, el propio derecho lo prohíbe. Miren, nuestra Constitución de la República, la propia Constitución de la República, nosotros decimos, bueno, yo ubico en el vértice del ordenamiento jurídico las normas de derecho internacional, estas a las que hacía referencia, ¿verdad? Pero nuestra Constitución de la República tiene, por ejemplo, una norma especial que obliga al Estado a juzgar los crímenes contra el derecho de gentes. Lo dice especialmente el artículo 239, numeral 1 de la Constitución. O sea, aquellos crímenes cometidos contra la humanidad, el crimen de tortura, por ejemplo, el crimen de desaparición forzada, los crímenes de homicidio cometidos desde el poder del Estado, son crímenes que van contra el derecho de gentes, nadie lo puede discutir, y nuestro Estado, hasta por mandato expreso de la Constitución, está obligado a juzgarlo. ¿Y eso viene después de los juicios de Nuremberg? Es el concepto de jus cogens se fue afirmando consuetudinariamente a través de la costumbre, con una fuente de tratados internacionales, de la jurisprudencia internacional, y un punto de inflexión fue naturalmente las hecatombes que sufrió la humanidad. Empecemos por el genocidio armenio, por ejemplo, para ir a siglo XX, ¿verdad? Concretos, Hay además, concretos. Acuérdense lo que decía Hitler, ¿quién se acuerda de los armenios? Cuando a él se le reprochaba lo del holocausto, en el mismo momento que estaba ocurriendo. Para justificar su holocausto. Sí, ¿para qué tengo que rendir cuentas? La comunidad internacional reaccionó frente a esos hechos y fue generando normas y mecanismos de protección que son obligatorios para todos y que eso es parte del Estado de Derecho. Una propuesta concreta, como la del senador Manini, que dice que no hay que cumplir con los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. O que concretamente dice que no pueden reconocerse los organismos internacionales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Va contra el Estado de Derecho.
son propuestas que violentan el Estado de Derecho. Pero eso lo sabe el presidente de la República. Lo sabe el poder político. Son propuestas, además, con un discurso ultranacionalista, ultraconservador, ultraderechista, violatorio, yo creo que de las normas fundamentales del Estado de Derecho, pero que además atenta contra la institucionalidad republicana. ¿Por qué? ¿Por qué atenta contra la institucionalidad republicana? Porque la base de nuestra república, enmarcada en el Estado de Derecho, es el funcionamiento de 3 poderes independientes del Estado. La justicia es un pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho. Cuando hay conflictos entre personas que no pueden resolverse amigablemente, se recurre a la justicia. Cuando hay una violación de la ley, se aplica el derecho por parte de la justicia. La justicia es la institucionalidad para resolver conflictos, para resolver la violación de la ley. La justicia es un poder independiente que debe estar fuera de presiones, fuera de amenazas, especialmente, absolutamente independiente de los gobiernos. Ese es un pilar de una república. La separación de poderes. Fíjense que desde las instrucciones de Artigas tenemos la separación de poderes. Presionar contra la justicia. Desconocer que la justicia es la que debe dirimir los conflictos, la que debe aplicar la ley, la que debe resolver si hay crímenes que prescriben o crímenes que no prescriben. Puede haber escuelas jurídicas o doctrinas jurídicas. Un abogado puede presentar una tesis, como desde hace 35 años venimos pregando, de que hay determinados crímenes que no prescriben, por ejemplo. Y otros pueden presentar lo contrario. ¿Quién lo define? ¿Quién lo dirime ese conflicto? La justicia, actuando como poder independiente. Pretender que no actúe la justicia. Pretender que haya impunidad para determinadas personas. Pretender que la justicia se abstenga de juzgar es atentar contra la institucionalidad republicana, es decir, no actúe la justicia. ¿Pero desde dónde lo digo? Desde un ámbito en el que tengo fueros, de que impunemente puedo decir lo que quiera porque no voy a ser juzgado. Eso es lo que me preocupa. Me preocupa que ese discurso se instale como relato. Y es un discurso que en lo personal, tú me preguntabas al comienzo, creo que fuera de cámaras, cuál fue mi primera reacción, ¿no? Cuando escuché. Y a mí, lamentablemente, lo tengo que confesar, me hacía escuchar a Gregorio Álvarez en la época de la dictadura. Era el mismo discurso. No organismos internacionales. Nosotros somos los que definimos el derecho. ¿Qué derecho? ¿Me explico? Aquellos organismos internacionales y el derecho internacional por el que bregábamos para que se recuperara la democracia en el Uruguay, se respetaran los derechos humanos, que se dejara de torturar, se dejara de desaparecer gente, se dejara de matar gente, se dejara de llevar gente presa por cualquier motivo, se recuperaran las libertades. Nos costó mucho recuperar la libertad, nos costó mucho recuperar la democracia, muchísimo. Usted lo Las está generaciones... comparando. Usted está diciendo que tiene el mismo discurso que el dictador. Yo, en el momento que lo escucho y que leo estas declaraciones, es el discurso de la dictadura, de la época de la dictadura. Usted sabe que el senador Manini está ampliamente respaldado, que Cabildo Abierto cosechó una serie importante de votos y que él está sentado en un lugar en el Senado por el respaldo de todo ese grupo. Se lo permite la democracia, se lo permite la libre opinión, se lo permite el derecho a la libre expresión. Pero eso no quita que yo tenga me sienta con toda la autoridad moral para decir que ese discurso ultranacionalista, ultraconservador y ultraderechista es un peligro para la institucionalidad democrática. ¿Es un peligro si la gente lo sigue? ¿O es un peligro? Es un peligro en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Ajá. Yo creo que es un virus al que la sociedad debe combatir. Es un virus que la sociedad no puede permitir que en el entramado social penetre, porque genera intolerancia. Está generando aquello de desconocer cuáles son los elementos y principios esenciales del Estado de Derecho. El derecho se integra con todas las normas. Y si hay normas que obligan a juzgar, son los tribunales los que van a determinar qué derecho aplicar. Ahora, desde el poder político no se puede interferir con el ámbito de la justicia. No se puede. Se debe dejar actuar a la justicia libremente.
Es la justicia la que debe resolver, sin presiones, sin amenazas, cómo aplicar el derecho. En los hechos, el senador Guido Manini Ríos fue a ver al presidente, aparentemente le planteó esto, él, por las palabras del propio presidente, asumió que lo conversaron y asumió que le dijo que sería bueno que lo dijera públicamente. O sea, el propio presidente le dijo, vaya y dígalo. Déjeme terminar, porque lo que dice Manini dice que habló de eso con el presidente y hoy algunos legisladores de Cabildo Abierto asumen que van a presentar un proyecto en el Parlamento. El presidente ya habló que esto no está en el compromiso hecho por la coalición multicolor y en el Parlamento seguramente no va a haber votos para que se vote. Entonces, ¿qué es esto? Mire, yo creo que... Y realmente no se va a convertir en un argumento legal que pueda escribirse como... Aquí meto en un tema no es una discusión estrictamente político, ¿verdad? No jurídico, un tema político. Yo lo que veo en el escenario es que no hay una respuesta firme por parte del presidente de la República, por parte del gobierno, del Poder Ejecutivo frente a este planteo. La defensa de la institucionalidad y del Estado de Derecho tiene que estar por encima de partidos políticos. El Parlamento tiene que dar una respuesta inmediata, el Poder Ejecutivo tiene que dar una respuesta inmediata. No puede admitirse que un senador que integra la coalición de gobierno salga a decir que no se van a respetar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Pero además hay un tema también desde el punto de vista político y jurídico que no debemos soslayar, que es el tema de que existe un pedido de desafuero contra el senador Manini Ríos por un hecho con apariencia delictiva cometido antes de que asumiera como senador. ¿Qué es lo que corresponde en estos casos? Corresponde que la Cámara a la que pertenece, bueno, en este caso el Senado, determine si le levanta los fueros para que responda ante la justicia. Ojo que no se trata de hechos que se le imputen siendo senador. No se trata de dichos que todos sabemos que los legisladores tienen inmunidad en materia de sus dichos, de sus opiniones, de sus votos, que es un elemento también esencial del Estado de Derecho. Pero eso se trata de hechos cometidos antes. Hay un pedido de lo que antes era un pedido de procesamiento, un pedido de formalización. El Senado tiene que resolver qué hacer. Y yo creo que este ataque indisimulado contra el Poder Judicial y contra el sistema judicial por parte del senador Manini no lo puedo divorciar de ese hecho. Él está siendo llamado a responder frente a la justicia. ¿Cuál es la respuesta? Primero, la primera respuesta, ustedes recuerden, eso se puede acceder fácilmente, la primera respuesta fue: no me voy a amparar en los fueros. Voy a comparecer ante la justicia. ¿Cuál es la respuesta actual? Yo espero que siga manteniendo la misma respuesta, no ampararse en los fueros y responder ante la justicia. Pero este ataque contra el sistema judicial no tiene que ver con el hecho de que él puede ser objeto de un juicio penal, de hecho ya solicitado por la Fiscalía, por algo que no tiene nada que ver por este periodo como senador. Hasta ahora, por parte de las fuerzas del Poder Ejecutivo, yo, por lo menos, quizás ha habido otras, escuché palabras de penadez. Y ha hablado justamente en nombre del sector político que representa y ha visibilizado como usted que este no es un tema jurídico, que este es un tema político. ¿Eso a usted le parece una respuesta insuficiente? No, es insuficiente por esto. Hay un tema jurídico esencial que hoy nos ocupa, que es el Estado de Derecho, Bien. Que es el funcionamiento de las instituciones, que es la separación de poderes, que es el respeto de todas las normas jurídicas, que el discurso del senador Manini va contra ese Estado de Derecho. La propuesta concreta de retomar la ley de caducidad, de amnistiar violadores de derechos humanos, es una propuesta que va contra el derecho. Por eso lo debemos leer desde el punto de vista jurídico también. Va contra el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho, determinados crímenes, no solamente genera un repudio moral, sino que obliga a juzgar obligatoriamente. Necesariamente obliga a juzgar. Ajá. No importa el tiempo transcurrido. Recordemos aquí puntualmente, durante décadas no se pudo juzgar, o sea, no se pudo acceder a la justicia. No se trata de discutir en ese momento si eran prescriptibles o no los delitos, no se podía acceder a la justicia. Por lo tanto, luego, cuando se puede acceder a la justicia, comienza a funcionar la justicia. Pero además, sostenemos
que este tipo de crímenes no prescriben con el paso del tiempo. Si le damos naturaleza de crímenes de lesa humanidad, son crímenes imprescriptibles. Eso dimana de las propias normas que están en el vértice del ordenamiento jurídico. Pero ¿quién lo debe resolver? ¿Eso quién lo debe resolver? ¿El Parlamento lo debe resolver? No, lo tiene que resolver el Poder Judicial. La ley de caducidad fue un obstáculo durante décadas para juzgar. Fue declarada inconstitucional y Uruguay por eso fue condenado por los organismos internacionales. El Uruguay recupera la potestad punitiva, la posibilidad de juzgar. Bien, no interfiramos más con eso. El discurso de volver a instalar una ley de caducidad, una amnistía o cualquier otro tipo de instrumento que pueda amparar impunidad va contra el derecho, pero fundamentalmente va contra el principio de que hay que dejar actuar a la justicia para este tipo de crímenes. La justicia va con el derecho, van juntos. La justicia y el combate del crimen van juntos. La justicia y el respeto del derecho van juntos. El acceso a la justicia es un derecho fundamental de las personas y de las sociedades. Dejemos actuar a la justicia en forma independiente. Doctor Oscar López Goldalacena, le agradecemos mucho Por su favor, presencia gracias a hoy. ustedes. Voy a consignar algunos mensajes que tienen que ver con, bueno, lo que pautan nuestros televidentes y que están en este momento comunicándose con La Tarde en Casa. Me voy a ir un poquito más lejos en el tiempo, como por ejemplo a felicitar el programa. Excelente lo expresado por el doctor López Goldalacena. Seguir defendiendo la democracia es no dejar pasar temas como la defensa de los derechos humanos y el Poder Judicial. Y me voy a mensajes, esperen un poquitito. El Tratado de Roma no tiene que ser respetado de la misma forma que una sentencia de la Corte Interamericana de Justicia. Es una pregunta. Es una pregunta de una persona que nos está viendo. Muy concreto y es importante. El Estatuto de Roma o el Tratado de Roma rige para el futuro, después que se sancionó, en la época en que se cometieron estos crímenes. No estaba vigente el Estatuto de Roma, pero sí estaban vigentes normas, como yo se relacionaba al principio, por encima de la soberanía del Estado que califican estos hechos como crímenes de lesa humanidad. Bien. Hoy se ocurrieran estos crímenes, Sí. para decirlo así, hoy se ocurrieran estos crímenes, el Uruguay tiene una ley interna muy clara y está el Estatuto de Roma. Pero para la época que se cometieron los crímenes, Ajá. No había. había normas especiales de derecho internacional general, obligatorias e imperativas que obligaban a juzgar. Pero además en ¿Qué nuestro dispone el derecho, Estatuto de Roma? ¿Cómo? Específicamente, ¿qué en la dispone? década del 10, tipifica el crimen de lesa humanidad en todas sus variantes, como lo tipificó también el Estatuto de Nuremberg. Por eso digo, O sea, había en un normas símil, imperativas, claro. exactamente. Bien. Había normas imperativas, pero además, Nano, tú además que hemos convivido en temas vinculados a los crímenes, la gente sabe que cuando se tortura se está cometiendo un delito, ¿verdad? Y nuestro Código Penal, desde tiempos inmemoriales, eso lo considera un delito, bajo el nombre que sea, pero es un delito. Si se viola a una mujer indefensa, se está cometiendo un delito. Si se mata a una persona, se está cometiendo un delito. Si aparece una picana en una comisaría. se está cometiendo un delito. Si se está desapareciendo a un niño y se le está sacando a sus padres, se está cometiendo un delito. Ese tipo de delitos, cuando los comete el propio Estado, pensemos en esto, lo comete el propio Estado, lo cometen quienes están obligados a salvaguardar nuestros derechos. ¿Cómo podemos renunciar a juzgar ese tipo de delitos? Bienvenido, doctor. Gracias por la claridad de conceptos. Pienso que quien haya colaborado o integrado una actividad colaborando con la dictadura, a mi juicio, carece de autoridad moral para opinar sobre nuestra democracia. Buenas tardes, excelente invitado, muy recomendable escucharlo. La gente debe saber cómo funciona un Estado. Brillante aclaración sobre derechos humanos. Saludos al doctor. Tercer comentario. Fui compañera de trabajo de su padre hace muchos años. Mi primer trabajo, lo recuerdo con mucho cariño, y a su mamá, quien cuando yo llamaba a la casa atendía con los 2 apellidos. Tuve el gusto de conocer al señor, excelente persona, un lujo tener ese panelista, un genio el doctor Goldalacena, es un placer escuchando. Mariela agrega excelente, más claro imposible, muy claro al explicar, años de docencia, eso lo digo yo. Totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Goldalacena, y Sandra agrega, siguen con esto de la ley de caducidad, el presidente dice que no está en la agenda del gobierno, no sigan con lo mismo para dividir al pueblo. Voy a otro mensajito. No tenemos más tiempo, ¿no? Pero Sí. yo hurgaría un poco más en la pregunta que ya le hice en un principio, que era un poco la tesitura penales.
que esto es una argucia política, porque en los hechos no, es imposible que esto llegue a sustanciarse. La pregunta es qué hay detrás. Pero bueno, quiero que da para otro programa. Y por último cierro con un mensaje y una pregunta de esas que no se puede contestar. ¿Qué hay que dejar sobre la No mesa? puedo contestar, me tiene que dar oportunidad. No, pero no es para eso usted. es un delito. Eso es un delito. No, es María. una Acabamos de pequeña- cometer un delito. Es una pequeña provocación, estamos exculpados. Hay que aclarar que el 10% del electorado que votó a Manini en ningún momento de la campaña electoral Habló del tema. habló de reinstalar ese tema, ni de reinstalar la ley de caducidad. Por tanto, mi duda es, ¿le mintieron al electorado? ¿El electorado lo votó por ese tema? Como yo le dije, no es una respuesta que le estoy pidiendo, es simplemente que estoy capitalizando las preguntas de Cosas nuestros que televidentes. sobrevuelan. Cosas que sobrevuelan, me reservo las respuestas, pero con oportunidad que ¿Las tiene? que me den la oportunidad. Seguramente, no le quepa duda. Que me den la oportunidad. Como de abogado, Hay ¿qué? preguntas que no volver a necesitan volver a respuestas, Hay doctor. preguntas que no necesitan respuesta. Es bueno que la gente reflexione. en este Exacto. tema. ¿Sabe lo que es bueno, Marínez, Nano? Que nos apropiemos del derecho. El derecho a veces se ve como esa norma de Sí. convivencia Como esto, obligatoria un papel. de los jueces, Sí, de otros. los abogados, Sí, los sí, políticos. sí. No, Es cierto. estamos conviviendo con el derecho todos los Sí, días. los nos abogados, los debemos- jueces interpretan el derecho y lo Nos hacen debemos cumplir. apropiar Brillante. del derecho. Nosotros tenemos nuestros derechos y hacerlos valer todo el tiempo. Gracias, doctor. A ustedes. Muchas por favor. gracias. Gracias a ustedes. Tenemos que hacer una pausita, ¿no? Tenemos que hacer una pausita. Alguien sí, nos sí. decía cosas por la cucaracha. No, es que está un poco, yo creo que el momento de la semana y el calor le revinieron un poco la masa cortical, le pasaron la capa cortical hacia adentro y estaba medio enloquecido. Vamos a la pausa. Antes Rienzi. que muera un Dele. productor. Presenta Camposur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal. De nuestra granja a su mesa. Bueno, si uno pudiera poner las cosas que se dicen en las pausas, sería tanto más interesante un programa de televisión, ¿no? Con Oscar López, con la Cena, con Álvaro Padrón. ¿Cómo le va, Padrón? Muy bien, muy contento de estar de vuelta con ustedes. Bueno. Gracias por venir. Les recordamos ustedes. que Cortifaz apoya a la industria uruguaya y continúa trabajando con personal calificado y con las debidas medidas de protección. Coloca los mejores motores y con solo un botón la cortina sube o baja a discreción. Vende o repara cualquier tipo de cortina y no necesita trabajo de albañilería. Cortifaz reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación. Portones basculantes con motor y control remoto. 0800 2678 cortifaz.com.uy. Está lindo para analizar el mundo político uruguayo. Sí. Está lindo. está Álvaro entreverado. Padrón de nuevo con nosotros, un privilegio tenerlo acá. El último que defendió la gestión del canciller Ernesto Talvi en esta mesa fue usted, así que hoy más que nunca teníamos que tenerlo. No hablaba del canciller y su gestión, sino de la importancia de la movida que había generado el canciller, ¿verdad? Sí, dije dos cosas, ¿no? Una, que no me sorprendía la renuncia, y ahora, claro, la renuncia a la Cancillería, porque en ese momento era lo que había hecho. La verdad que me sorprende la renuncia a la política en general. Eso ya me parece que tiene otro carácter. Quiero hacer después algún comentario, pero en realidad en aquel momento no me sorprendía la renuncia a la Cancillería porque yo creía que era incompatible un rol tan interno al gobierno, tan de soldado del Tan presidente. estomacal con el- Claro, para alguien que en algún momento iba a volver a tener la aspiración de una disputa política, sobre todo presidencial. Y si no recuerdo mal, enumeraste por lo menos 4 o quizás 5 circunstancias donde no se veía que él estaba respondiendo en sintonía con el presidente de la República. Claro, y por eso decía que era crónicas de una muerte anunciada, porque Exacto. tarde o temprano ese conflicto iba a aparecer. En realidad también dije la vez pasada, dejemos en paz a Talvi. Cierto. A ese Talvi que estaba diciendo, bueno, esto no es mi rol, pero parecía querer un rol más amplio, más de Parecía el Senado, consultor. podría más- ser el Senado. Claro, claro. Entonces, en realidad ahora yo diría, dejémonos en paz de Talvi al resto, porque sinceramente lo digo, una semana después ya está. Lo han Imaginado. hablado politólogos, Bien. líderes políticos de la oposición y del gobierno, Bien. humoristas, parapsicólogos, no sé qué falta
que Falta se él. analice. Falta él. hablar, otro gran asunto, ¿no? Poca transparencia, poca conexión. Capacidad de mirar y decir, ¿no? Sí, entonces yo diría, ¿por qué quiero plantearles esto? Porque a mí me parece que si no corremos el foco, vamos a estar dando la impresión que la política son personas, y claro que son personas, pero lo más importante es qué consecuencias genera esto, porque de esas nos tenemos que hacer cargo todos. ¿Las consecuencias son partidarias, políticas o nacionales? Son de las dos, porque en mi opinión, yo lo digo para que la gente lo entienda, ¿no? Más que consecuencias, ¿qué agujeros deja? Bien. Y hay agujeros, y son grandes. Un primer Talvi es el Talvi político, que yo quiero ser muy claro porque fue la expectativa con la que hablé positivamente en el programa anterior. A mí me importaba bastante que se fortalecieran los partidos en Uruguay, sobre todo un partido tan importante como el Partido Colorado. Dije, yo no voto a Talvi, no voto al Partido Colorado, pero es muy importante el Partido Colorado en la historia del Uruguay y en el presente de Uruguay. Es muy importante para la política, es muy importante para la democracia. Lo que acaba de hacer Talvi no es buena señal, porque da la sensación de que entonces la política es algo que no se puede cambiar, es algo que frustra a las personas, es decir, él ahora lo quiere aclarar, pero de lo poco que habla, uno siente que se entregó, que es como diciendo, bueno, esto no es para mí, pero no está bueno, ¿no? Porque, repito, se trata de cuidar a la política, a los partidos, al final a la democracia. ¿Y por qué hablo de los agujeros? Porque si está, de alguna manera, con esta señal, dando una imagen, digamos, negativa de la política y, por lo tanto, de la democracia, porque yo no concibo la democracia sin partidos y sin política, eso genera un agujero, genera lo que yo creo es la segunda consecuencia política, que es el desequilibrio dentro de la coalición. Claramente la salida de Talvi, que no es la salida de Ciudadanos, pero la importancia de Talvi en Ciudadanos era central, un grupo relativamente nuevo. Entonces, el desequilibrio es tan obvio que inmediatamente aparece, y estamos todos hablando ahora, de iniciativas de cabildo abierto, de un planteo en relación a la justicia. Y si ustedes observan, Talvi de alguna manera... apariciones llamativas, como la de Novik. Claro. También, claro. que estaba desaparecido y apareció. Claro, y por eso vuelvo al punto del equilibrio. Las figuras de alguna manera generan equilibrios, en este caso en la coalición de gobierno. Y no les quepa ninguna duda que la salida de Talvi genera un desequilibrio. Porque él era el que de alguna manera pretendía dar respuesta, y lo hizo, tanto en la campaña electoral como luego durante el gobierno, a algunas iniciativas que venían de ese palo de la coalición, que es, para decirlo claro, el área más de derecha de la coalición. Entonces Talvi, que intentaba buscar un perfil y que lo buscaba por el lado vallista de la reivindicación del vallismo clásico, intentaba ser como una versión más de centroizquierda dentro de la coalición, y eso ahora se desequilibró. Tan es así que quien responde en gran medida ahora a las iniciativas de Manini Ríos es el Partido Independiente. El Partido Independiente, que es muy chico, con muy poco peso. Entonces, para mí la segunda consecuencia política... Tiene su máxima figura de ministro, o sea que tampoco puede pasarlo a dar esa batalla. A dar esa batalla. Y la da el diputado. La da el señor diputado. Ahí exacto. Está, entonces, yo lo que creo que todo eso, que yo no soy experto, no quiero hablar de política, pero de la política partidaria, pero me parece claro, y ahora lo voy a conectar con política internacional, que la renuncia del Talvi político genera problemas para la renovación de la democracia, que fue mi gran planteo en la entrevista pasada, esa idea de no compartir ese perfil, pero sí de la importancia de que los partidos se renueven, tengan caras nuevas. Exactamente. Y vamos a entendernos, ¿no? Él lo logró porque atrajo gente nueva al Partido Colorado. De hecho, lo han dicho varios partidos, es claro que Talvi le quitó electorado a otros sectores del sistema político uruguayo y esa gente debe estar bastante frustrada. Entonces, cuidado con la idea de que la frustración sea la política no sirve, los partidos no sirven, esto no se puede cambiar. Al final, la democracia no anda bien y la democracia tiene muchos problemas en el mundo, no solo en Uruguay. Y hasta ahora no se inventó un sistema mejor. Entonces hay que cuidarlo. Y es una responsabilidad colectiva, no solo de los políticos. Bien. Es de ustedes, de los medios de comunicación, es de la academia, es del mundo sindical, de los empresarios, es de los... En fin, es de la sociedad en su conjunto. Para el Partido Colorado, tú hablaste de la coalición. Para el Partido Colorado es un drama enorme, porque vuelve a frustrarse en un nuevo liderazgo. Y va por el segundo, el tercero...
Y yo repito, creo que es muy peligroso para el sistema democrático uruguayo que un partido histórico tan importante para este país esté debilitado, porque genera desequilibrios. Y luego aparecen las improvisaciones, los inventos, que está lleno el mundo de esto. Y así le va a Estados Unidos con Trump, ¿Qué es un a invento? Bolsonaro. ¿Un outsider? Los outsiders depende mucho de dónde se Porque el inscriban. propio Talvi podía llegar a ser un invento. Pero dentro de un partido tradicional, Ajá. con sus estructuras, con sus esquemas Y democráticos. levantando bandera, en alguna medida, refiriéndose a la historia. Entonces, Sí, mirando eso es un historia. encuadre, eso es una renovación, no un outsider. Ajá. Outsider es alguien que viene, por ejemplo, como Trump, del mundo empresarial, Me permite una niega la pregunta. política, termina cuestionando todo, rompe con todo. Y ¿Novik es un outsider? en parte sí, él de alguna... Y bueno, así le fue. Yo creo que en Uruguay hay muchas vacunas contra los outsiders. Muchos creían que Sartori iba a ser un boom y terminó siendo un hombre con bastante peso político, votación y demás, con mucha plata atrás, dentro del Partido Nacional. Sí, está muy Encuadrado en un concentrado- partido. Y está Entonces, muy concentrado en trabajar en Maldonado, además, ¿no? yo no le Y va tengo muy miedo poco al ni a las Senado. caras nuevas, ni al debate sobre la forma de hacer política. Fíjense, en época de redes y de tanto cambio en la comunicación, en la forma de socializar entre las personas. Lo que a mí me preocupa mucho es que en Uruguay, que ya venimos muy fuerte cayendo en la credibilidad de la democracia, eso lo mide el Latino Barómetro. Cierto. Y somos de los mejores en América Latina, pero que en relación a nosotros mismos venimos cayendo. Entonces, cuidado con esto, y yo lo que digo es, la señal de Talvi de alguna manera, al final, la película ahora la estamos viendo al final, deja esa sensación amarga de una cierta frustración, de una crítica hacia algo que no pudo cambiar. Ahora quiero atártelo con tu verdadero expertise, que es la política internacional. De afuera, ¿cómo se mira? Un canciller que tuvo una salida fulgurante, Greg Mortimer, y que de repente desaparece y después desaparece la política. Y se ve muy raro, y se ve además como una debilidad del país, porque el canciller es esencialmente la cara del país en el exterior. Entonces, yo también les digo que el mundo está hablando de una cosa que nosotros no hablamos, y yo creo que ese es un asunto en el que no vamos a extrañar mucho a Talvi. Me refiero al Talvi economista, no al Talvi político ni al Talvi Ajá. canciller. Bien. El mundo está hablando de cómo salimos de la crisis económica más grande de la historia de los últimos 100 años. El mundo. El mundo entero está hablando Sí, de eso. unos y otros. Entonces, es por primera vez que la crisis económica es transversal a todo el planeta, porque la genera la pandemia, que la pandemia es global. Es una crisis sanitaria que deriva en crisis económica y que termina en una crisis social, y en algunos países en crisis política. Se los adelanto, en América Latina, en muchos casos, la crisis económica y la crisis social, que venía además, recuerden, No se de los olvide de estallidos del Talvi. 2019. No se olvide de Talvi citando como referencia a modelo Chile chileno. y el modelo chileno, cuando ya el modelo chileno se estaba resquebrajando políticamente con el tema de los estudiantes, las otras crisis. 5 ministros acaba de subrogar Piñera. Pero, y María Inés, anda un poquito más atrás para referir a ese Talvi economista y su visión muy ortodoxa de la economía. 2002, la crisis de Uruguay. Jorge Valle, intenta recurrir a él finalmente se queda en el ámbito privado y felizmente tuvimos a Achugarri. Alejandro Achugarri, que nunca fue economista y que tuvo una enorme capacidad de diálogo político para sacar a este país de la crisis. Con la receta de Talvi nos hubiéramos hundido. Si uno repasa las cosas que en ese momento se decían, le arroja todos los pronósticos. Entonces, ¿a qué me refiero conectando con la política internacional? El mundo está discutiendo cómo salir de la crisis y nosotros estamos yendo como a contrapelo de eso. O sea, Talvi, desde el punto de vista económico, hubiera apostado al gobierno a forzar más la lógica del ajuste. Ajá. Y el mundo entero no está haciendo eso. Yo les traje unos datos para que tengan una idea de lo que se está gastando en el mundo, los países en relación a la recuperación de la economía en el medio de la pandemia. Los países del norte están gastando un promedio de 7% del Producto Bruto Interno. Pero Perú, por ejemplo, para venir a la región, porque América Latina gasta un 2,4% en promedio, Perú está gastando el 9% de su presupuesto. Brasil el 8%, Paraguay el 7%, Chile el 6%, Panamá, Argentina, Guatemala, Colombia el 4%. Uruguay está en el penúltimo lugar gastando menos del 1%.
O sea, esta discusión no la estamos teniendo. ¿Qué es? ¿Qué estamos haciendo para salir de la pandemia? Y aquí sí me refiero al mundo. Y hay una gran discusión, si es endeudarse, no endeudarse, cómo... Claro. Ahí hay un camino. Es una discusión, pero hay que mirar qué está pasando en el resto del mundo. Y no estoy hablando de debates de izquierda y de derecha, Bueno, que también valen la pena tenerlos. Hoy, por ejemplo, se debatía en el Parlamento el tema de la baja de presupuesto para la ANI. Nosotros lo hemos tratado más de una vez de manera tangencial y apenas periodísticamente, que no significa nunca profundidad, sino visibilizar señales de alerta. Parte de ese dinero que estaba destinado a la ANI se hizo un enroque y se fue para el fondo coronavirus. No va a ser devuelto a la ANI y la ANI va a ser cambiada de estatus. Pero tampoco aparece una inversión de parte nuestra para enfrentar el tema del coronavirus. La única inversión que hemos visto hasta ahora de una manera concreta es la de nuestros jóvenes científicos, que han dejado el cuero en la estaca, como se dice, y nos han demostrado que pueden. Pues ahora les vamos a quitar ese presupuesto. ¿Y entonces cómo? Pero por eso digo que es el debate central y yo no estoy dando solo una opinión, estos son los datos. O sea, el resultado de esto que estás diciendo es justamente que el gasto es menor al 1% del PBI. Y eso uno podría decir, bueno, discutámoslo, pero miremos un poco qué está haciendo el mundo. Y no estamos hablando, repito, de gobiernos. Yo no estoy haciendo una referencia a gobiernos antagónicos con el nuestro. Estoy hablando de lo que acaba de hacer la Unión Europea. Miren, hay una frase que me gusta mucho. Se dice, la pandemia revivió a Keynes. O sea, está matando gente, pero revivió a Keynes. La idea de Keynes, de que el Estado tiene que intervenir en la economía y ser contracíclico, y en un momento de depresión hay que inyectar recursos. Lo que acaba de hacer la Unión Europea es un antes y un después. Se dice un plan Marshall, que si recuerdan, fue lo que se hizo para salir después de la guerra del desastre económico. Y cuando usted dice Unión Europea, dice Angela Merkel Macron. Y Macron. Y a Macron no le costó mucho decirle que sí a Angela Merkel, ¿no? Claro. Pero a ver, Merkel, desde el punto de vista ideológico, yo la comparo mucho, trabajo en una fundación alemana, con el campo de pensamiento del Partido Nacional. Hay una enorme afinidad, incluso hay hasta cooperación. Macron es un hombre muy cercano a las ideas de un Partido Colorado en Uruguay, más aún en una versión como la de Ciudadanos. Entonces, miren para ese lado, diría yo. Y miren, les voy a decir algo que no se está discutiendo. Yo creo que, ¿por qué no tomamos como iniciativa Uruguay, el gobierno uruguayo, que en este momento tiene el ejercicio de la presidencia pro tempore del Mercosur, y proponerle al Mercosur que haga algo parecido a lo que hizo la Unión Europea, que es un acuerdo de bloque para una reactivación, para crear un fondo de reactivación económica? Incluso se podría hacer en el marco del acuerdo con la Unión Europea que estamos por terminar de firmar. Por sellar. Y te vas a acordar, Nano, yo ayer hablaba con mi amigo Julio García, ¿no? Foro Consultivo Económico y Social del Mercosur. En aquel momento, hace años que se habla de esto se podría hacer con consenso entre empresarios y trabajadores de la región, porque los que van a estar muy embromados en el futuro son empresarios y trabajadores. El tema más grave que vamos a tener a corto plazo se llama empleo. Empleo y mantenimiento de las empresas. Exacto. Entonces, ¿por qué no mirar un poquito la receta europea? Pensar que tenemos un bloque, que es el Mercosur, que tenemos herramientas capaces de conectar, por ejemplo, con Europa esa discusión. No tenemos ni que hablar de las cifras de Europa. Es otra cuestión, es la orientación, no la magnitud. Y a pesar de la desorientación de la región, quizá el tema no sería mal recibido. Para nada, pero además permitiría que Uruguay tome una iniciativa en su presidencia pro tempore, no para un conflicto, sino para algo que nos posicionara en el mundo. Aprovechar la visibilidad que estamos teniendo. Pero claro, y ahí es donde te respondo que la ausencia de un canciller o el cambio genera una idea de desestabilización. Claro, el gran trabajo lo tiene Bustillo ahora, ¿no? Porque el otro agujero que nos deja Talvi es la pregunta ¿para dónde va la política internacional de Uruguay? Bueno, para Venezuela ya quedó claro, ¿no? Claro, pero mi tesis aquí es que uno de los elementos determinantes de la situación de Talvi fue la lógica en que muchas de las decisiones de política internacional no pasaron ni por la Cancillería ni por las manos de Talvi. Empezó a ejercerse algo que se llama diplomacia presidencial. Y eso ya pasó en Uruguay, lo hizo Mujica. Miren qué casualidad, con un canciller, Almagro, blanco, de carrera, amigo de todos. Miren, estoy haciendo una provocación, ¿no?
Almagro, Bustillo. Flor de provocación. Ah, pero yo les invito a que piensen las conexiones, incluso son muy amigos, y la gran tarea ahora de Bustillo va a ser la misma que hizo Almagro, que es ser un soldado del presidente. Eso es lo que realmente cambió. Gracias. Talvi no era un soldado del presidente siendo canciller y era insostenible. Bustillo lo va a hacer. Ahora hay que ver cómo se maneja en un ambiente donde ya no va a ser tan fácil ser amigos. Les adelanto, cuidado, los problemas con Argentina. Sí. La decisión del gobierno de apoyar un candidato de Estados Unidos a la presidencia del BID, cuando hay un candidato argentino, que es un hombre fuerte, es como el Delgado en Uruguay. Es la mano derecha del presidente Alberto Fernández. Nosotros estamos haciendo algo muy raro, que no lo estoy diciendo yo. La crítica viene de 6 expresidentes de América Latina, entre ellos Sanguinetti, y que junto con Talvi estaba en contra de esa designación, del apoyo de Uruguay a ese candidato a la presidencia. Entonces, están pasando cosas en materia internacional, se están decidiendo cosas, solo que no las decide la Cancillería, las decide el presidente. Ahora parece que el presidente logró tener un hombre cercano en la Cancillería, pero Bustillo va a tener que trabajar mucho y usar mucho su capacidad de crear amistades para salir de una dinámica que, en el rumbo que va, es complicada para Uruguay. Gusto de tenerlo. Muy bien. A mí también. Un placer. Gracias. Hacé como Petro y Cairo. Si de cortina se trata, elegí Cortifaz y modernizate. 0800 2678. Bueno, cuando hagas tus compras, fíjate siempre que diga allí Industria Uruguaya. Cada vez que compras productos uruguayos estás defendiendo al país. Además, la industria uruguaya es igual a más fuentes de empleo, trabajo. ¿Qué más se puede decir? Lácteos Pipos, de San José para todo el Uruguay. Frío pan, 100% uruguayo sin conservantes. Productos porcinos, los 2 Carlitos. Artesanos por naturaleza. Pastas congeladas, La Superior. La mejor opción a la hora del sabor. Amigos, nos vamos a ir al móvil con nuestra querida Verónica Chevalier, no sin antes recordarles que estamos atentos a toda la información que llega desde Beirut, Está que por llegando ahora cosas dramáticas. es una información no solo muy lamentable, sino que todavía a confirmar. Cruz Roja habla de 2.200 personas heridas, pero a la agencia AP 2000 eleva el número a 2.500. Heridos. De Claro. heridos, Sí. exactamente, de personas heridas. Estamos viendo que los hospitales están saturados, sin posibilidades de realizar ya las cirugías y sin sangre para transfusión. Estoy viendo una entrevista que se le pretende hacer al alcalde de la ciudad de Beirut, mientras se plantea que los hospitales llegan a su límite, se reportan decenas de víctimas y el señor alcalde, gobernador, debí decir, de Beirut, llora en una entrevista diciendo un desastre nacional parecido a Hiroshima. Son imágenes que estamos viendo al atardecer en Beirut. Como ustedes ven, les decíamos que 10 kilómetros a la redonda de esos depósitos del puerto se constata, por lo menos por ahora, la deflagración de esta explosión. Bueno, vámonos, volvemos un poco al Uruguay, con los temas obviamente que nos atañen a nosotros. Vamos al móvil con Vero Chevalier, con 2 jóvenes uruguayas que tienen una iniciativa en referencia a los animales, que usted tiene un problemita clínico con su animalito y usted puede llevarlo a un lugar donde hay mediante telemedicina, usted se contacta con especialistas veterinarios en el mundo entero. Qué que le dicen bueno. su gatito, su perrito, su lorito, su lo que sea. Si usted tiene, por ejemplo, una iguana, que Una no es un iguana. animal que todo el mundo tenga, Qué lindo, tener una líbreme Dios. Una iguana para que abra la puerta. Así. Déjese embromar. O una nutria, por ejemplo. Una nutria hay, en la ciudad de la eso costa me hay, parece en un muy- lugar hay una nutria con cachorrada. Eso, muy lindo. Pero no hay que decir dónde hay porque sabe que van, ¿no? Es Bueno, horrible. y si Pero necesita un veterinario, no lo consigue fácilmente. ahí sí, una cría natural. ahí Bueno, no- pero si lo necesita, Si lo tiene que necesita, si recurrir. el perro está recluido en el Concar, hay capaz que a veces tiene afecciones distintas como perro encerrado. Vamos a ver qué dice usted, Vero Chevalier, cuéntenos. ¿Cómo les va, compañeros? Buenas tardes. El gusto de saludarlos y además aprovechamos a venirnos a la Rambla el 21 de septiembre a disfrutar de esta tarde que está increíble. Guardando las distancias, hay muchos que tomaron la misma decisión de acercarse a este rincón precioso. Ustedes estaban hablando de quienes pueden tener alguna complicación con una iguana, con una nutria, es verdad, pero también puede pasar que tú tenés
a Kiro, este perro hermoso, que así como lo ven de divino, tiene 15 años. Justamente eso le ha traído varios problemas, como por ejemplo de movilidad. Pero estuvimos paseando hasta hace un rato con Kiro y eso es gracias a que está haciendo un tratamiento de fisioterapia. Y eso es lo lindo también de este proyecto, que 2 hermanas, Lucía y Jimena, empezaron a realizarlo justamente porque a ambas les pasó en algún momento y desde la ignorancia, como me pasa a mí, de un dueño de mascota, decir, bueno, pero ¿cómo hago para ayudar a mi mejor amigo para que pueda sobrepasar una enfermedad o inclusive mejorar su calidad de vida? Es por eso que ambas, Jimena y Lucía, comentaron y comenzaron este Vet Case, una plataforma que conecta dueños de mascota con veterinarios, como podemos tener todos en el barrio, y a ellos con especialistas de todo el mundo para tratar las afecciones más complicadas. En este caso estamos con una representante de Vet Case, se trata de Lucía. Bienvenida a La Tarde en Casa. Hola, muchas gracias. Un placer saludarte y bueno, empezó todo como una idea entre 2 hermanas justamente porque se enfrentaron a un problema con una mascota. Exacto, sí, hace más de un año Tommy estuvo con unos síntomas extraños, edemas y hinchazones en el cuerpo y no teníamos claro qué era. Y bueno, finalmente los veterinarios detectaron que tenía un cáncer en el corazón, que no era operable y bueno, allí lo refirieron a un oncólogo. Y encontrar un oncólogo en Uruguay no fue una tarea para nada fácil, pero bueno, una vez que lo encontramos y Tommy empezó su tratamiento, el tumor se redujo bastante y su calidad de vida mejoró impresionante. De esa experiencia nos dimos cuenta de 2 factores importantes. Uno, la falta de especialistas, el difícil acceso que hay a los especialistas, y otro, la importancia que tiene el cuidado especializado en la salud de las mascotas y lo valioso que es. Además hablábamos de esa característica, vos lo sabés como yo y como todos los que tienen una mascota, no te pueden decir me duele acá, yo siento esto, y la desesperación a veces de que el propio veterinario del barrio, no porque sea del barrio por supuesto, sino porque no es especialista, tampoco es tan fácil detectarlo. Seguramente eso lo habrán conversado también ustedes. Sí, exacto, lo estresante que es que tu mascota tenga un problema y como dueños de mascotas estamos siempre buscando la mejor solución y dispuestos a probar lo que sea para que ellos estén bien. Se contactan entonces los dueños de las mascotas y los veterinarios que los atienden, como tú decías, que por lo general son los que los conocen desde chicos, con especialistas en todo el mundo. ¿Cómo lograron eso? Y bueno, lo hacemos a través de una plataforma web donde ahí se registran todas las partes, ahí está el listado de especialistas y bueno, se selecciona el especialista que es por las referencias y por el currículum sea más acorde y allí se coordina la consulta y el pago se hace a través de la plataforma. Para poder ser, por ejemplo, un participante, ya sea como veterinario, como especialista o como dueño, hay que hacer un registro, ustedes mismas buscan a los especialistas, ¿cómo es el sistema? Hay que hacer un registro que es en forma gratuita y a los especialistas, por supuesto, les pedimos un montón más de requerimientos y después se hace una validación manual de que realmente los conocimientos que dicen que tienen son reales como para validar la calidad de los especialistas que están en la plataforma. Esto, por supuesto, como lo decías, es algo bastante nuevo. Justamente le estamos dando difusión porque es algo que se retroalimenta. Cuanto más especialistas, cuanto más veterinarios y cuanto más dueños de mascotas, mejor. Más o menos, ¿cuántas personas entre todos esos ámbitos en este momento están registradas? Bueno, estamos llegando a los 50 registros, recién lanzamos la parte de registros y bueno, sí, necesitamos una buena base de especialistas y también el foco de la plataforma es que en las 3 partes formen parte del cuidado de la mascota porque cada uno desde su expertise aporta muchísimo y de esa manera los tratamientos son más efectivos. Nos hablabas también que la idea es aprender para las 3 partes y por eso se están realizando una serie de webinars con información de diferentes temas. Exactamente, por eso nos pusimos en contacto con especialistas como Aruanaí para hacer webinars enfocados en estas 3 audiencias para el dueño de mascota, para que conozca un poco más cómo son los cuidados y prevenir enfermedades, para los veterinarios especialistas que puedan conocer un poco más de algunas especialidades y también saber cuándo referir. Lo que charlábamos era que hay enfermedades muy sencillas que con poco conocimiento capaz que ya las pueden detectar en forma temprana y hacer un tratamiento específico y si no son algunas de esas enfermedades básicas, de repente hacer una referencia a un especialista que pueda tratar un caso más complejo. Totalmente. Bueno, tú la presentabas y nos acercamos a ella, que además esta especialista es importada. Bienvenida a La Tarde en Casa. Buenas tardes, muchas gracias. Un placer saludarte. ¿Y cuál es tu especialidad? Yo soy dermatóloga veterinaria de perros y gatos. ¿Cómo llegaste a Vet Case?
Bueno, ellos publicaron en una página web donde es una bolsa de trabajo para veterinarios, una plataforma que se llama AVEPA, que es de España. Y yo siempre la estoy revisando, entonces solicitaban especialistas para webinar. Y bueno, les envié mi currículum y luego nos contactamos por ahí, tuvimos una entrevista por Zoom y ahora que nos estamos viendo personalmente, sí. ¿Qué te parece a vos este emprendimiento? Porque como decíamos, puede llegar a haber un emprendimiento similar, pero más bien orientado solo a profesionales. Pero en este caso incluye a los dueños de las mascotas. En principio me llamó mucho la atención porque cuando publicaron pensé que era otro colega que lo estaba haciendo. Entonces cuando hablé con ellas y vi que era una inquietud de dueños de mascotas, me pareció espectacular porque sí he visto muchos dueños de mascotas interesados en saber más sobre lo que tiene su perro o su gato y quieren hacer más exámenes, llegar a un diagnóstico definitivo. Y a pesar de que son fieles a su médico veterinario, como decir su médico veterinario de cabecera, siempre les gusta que haya otra opinión o algo más donde puedan interactuar y llegar a un diagnóstico y que el médico veterinario, que es su tratante, también participe. Y me parece muy bien porque entonces nos daría, en mi caso, nos daría datos importantes del paciente, poder interactuar con el colega, como colegas que somos en realidad. En tu caso, por ejemplo, nos decías que llegaste hace unos 8 meses. ¿Cómo ves el tema de la veterinaria acá en nuestro país? ¿Cómo ves el tratamiento que hay, lo que hay disponible? Como lo decía Lucía, la cantidad de especialistas. Bueno, veo que hay pocos especialistas, pero sí veo la disposición en especializarse, pero ha habido poca oportunidad para que, sobre todo en Latinoamérica, para que hayan especialidades más formales en la medicina veterinaria. Pero veo la intención y sobre todo de los propietarios que quieren saber más. Entonces he estado en diferentes clínicas veterinarias, he hecho medicina general y también dermatología y he visto que por lo menos el colega que es el dueño de la clínica, o en este caso donde estoy ahora, la dueña de la clínica, como los propietarios confían ya en ella, porque tienen años, como hablan del veterinario del barrio, y le comentas que tiene que ver su perro, que lo tienes que referir, entonces están muy dados a que se haga y los colegas se van acostumbrando a referir. También a veces hay el temor de referir el paciente a otro médico veterinario y perderlo después de tantos años y todo eso, pero ya con el tiempo creo que va a ir cambiando y evolucionando. Es tal cual lo que decís, uno por lo general se tiende a quedar con sus pacientes y le da cosas, pero a veces no todos saben de todo y menos en algo tan distinto como es la veterinaria. Es una manera de ampliar el servicio que le das a tus pacientes. Y nosotros también nos imaginamos la tranquilidad que debe ser para quienes asisten. Más o menos, ¿cuántas consultas han tenido ya, más allá de los registros que nos decías que empezaron hace poco? ¿Está gustando? ¿La gente va entendiendo? ¿Se va actualizando? Bien, todavía en realidad no habilitamos la parte de consultas, estamos en el desarrollo de esa fase, estamos habilitando el registro para después comunicarle a todos los usuarios cuando ya estén habilitadas la parte de consultas. Ya para eso me imagino también habrán tenido un asesoramiento con veterinarios, con los especialistas. Y lo que nos contabas de la parte de la consulta de telemedicina, ¿todo se hace vía internet o hay un lugar físico donde después se pueda concurrir? La idea es hacerlo todo vía telemedicina y que las 3 partes formen parte de la llamada. Perfecto, nos encantó realmente conocerlas, chicas. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Además, tan bien acompañados como con Quiro, y le queremos mandar un beso también muy, muy grande y muy especial a Jimena, que es la hermana, que es la otra parte de Vetcase, que les contamos que Tommy, justamente que estábamos hablando, lamentablemente en las últimas horas ya no está con nosotros, así que doble fuerza para ellas, las felicitaciones por el trabajo. Y como lo dijeron, es un homenaje para que, como Tommy, muchos mejoren su calidad de vida y vida mucho más, a pesar de enfrentar alguna situación difícil. Así que, Jimena, beso gigante, gigante para vos y para toda la familia. Volvemos a estudios. Muchas gracias. Bueno, gracias, Vero, interesantísimo. Muchas gracias. Tenemos que volar, usted y yo. Sí, tenemos que dejar levantar el aire. vuelo, como los flamencos. Sí, porque bueno, hoy la noticia impone otros tiempos y la gente de Subrayado tiene que estar con ustedes a las 5 en punto. Así que ahora dejamos el tiempo para mañana. Verónica Lavalle y nos vemos mañana.